Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Y amor este lunes 4 de mayo. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio en este inicio de mes, día de puente, en el que conmemoramos el triunfo de la batalla de Puebla. Y curiosamente, 164 años después, México libra otra batalla con Estados Unidos, quien hace unos días pidió la extradición de 9 funcionarios, incluido el gobernador de Sinaloa, presuntamente relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué va a pasar si se niega a este proceso o se encubre a pesar de pruebas? Las consecuencias serán muy graves para la economía, empezando con la posible renovación del TEMEC. ¿Cómo ves esta situación, querida amiga Marielena Vega? Antes que nada, muy buenas noches. Muy buenas noches, Romina. Pues complicado, qué lamentable que sea nuevamente Estados Unidos quien tenga que venir a poner orden, quien haga labor de seguridad en territorio nacional, pero si es así, bueno, pues adelante, qué bueno que se haga justicia. Mucha información, 1 de mayo, mucho que reflexionar y que actuar. Ojalá que las autoridades hagan lo propio en materia legislativa, ejecutiva y judicial. En fin, amiga, un gusto y a seguir chambeando, y te regreso a los micrófonos. Es cierto, Marielena, muy contentas y con toda la actitud trabajando en este día de asueto, que por cierto vamos a traer un programazo. Platícanos con quién vamos a iniciar. Un año por demás complejo. Analizaremos la economía y las situaciones, indicadores macroeconómicos, cómo nos va a afectar e influir en la economía como un país y por supuesto también a nosotros como ciudadanos en el bolsillo. Hoy vamos a platicar con Víctor Manuel Herrera, un gran economista. ¿Y qué tanto se está cuidando y protegiendo a los adultos mayores? ¿Cuáles son las recomendaciones para que tengan una mejor y más larga vida? De esto le vamos a preguntar a Jazmín Camacho. Ella es gerontóloga de Coltin. Y el tema de las pensiones, nuestros amigos radioescuchas nos siguen consultando qué va a pasar, cómo se encuentra, así que vamos a platicar con Carlos Ramírez, especialista en este sentido. ¿Qué pasa con las pensiones que tienen algunos trabajadores en Pemex, con gobierno, iniciativa privada? De esto y mucho más platicamos el día de hoy. Y muy de la mano con las recientes celebraciones del Día del Trabajo, ¿qué tanto va a afectar la inteligencia artificial al mercado laboral? Las empresas ya están sustituyendo los empleos. De esto le vamos a preguntar a Fernando Sentíes, él es CEO de Amitai. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones, muy buena música. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, el tipo de cambio, el peso frente al dólar sigue fuerte, la inflación pues no tiene hacia dónde y parece ser que nos va a tener una jugada hacia la alza. ¿Qué pasa con estos indicadores? ¿Cómo nos afecta como país y por supuesto como personas? Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Víctor Manuel Herrera. Él es socio director de Miranda Rating Advisory, una consultoría en materia económica. Víctor, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias, Víctor. Oye, y también eres titular de la Junta de Consejo del IMEF. ¿Cómo están viendo la situación económica, los indicadores económicos que pueden sorprender cómo se encuentra el tipo de cambio? Por ahí comenzamos, Víctor. Gracias. Bueno, pues cuando cayeron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, nos tomó a todos por sorpresa de que ahora Estados Unidos es el que va a bloquear el estrecho de Hormuz. Y desde el principio del conflicto, este es un tema que es ha repercutido en los precios del petróleo, han subido más del 60%, y de los fertilizantes. Mucha gente no habla de los fertilizantes, pero como una cuarta parte de los fertilizantes del planeta salen de esa zona. Entonces, cerrar ese estrecho nos encarece los energéticos y los fertilizantes, y a la larga nos encarece prácticamente todo, desde por el transporte, y
por lo caro que va a ser ahora cultivar las cosechas, ¿no? Entonces sí hay una inercia inflacionaria que viene del conflicto y obviamente va a mantener las tasas de interés altas. De hecho, ya el viernes el Fondo Monetario Internacional alertó a varios bancos centrales de que quizás ya pronto sea el momento de subir tasas, cuando todo el mundo las esperaba a la baja. Y eso va a tener un impacto no solamente en la actividad económica, sino también en las finanzas públicas. Víctor, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y en este tema hay dos cosas que me llaman la atención. Una, se espera que empiecen a subir tasas de interés algunos otros países. Sin embargo, en México, los integrantes de la Junta de Gobierno, la mayoría del Banco de México, están a favor de seguir bajando. ¿Cuáles son los riesgos de no alinearse a esta inflación que finalmente no cede y que se sigan bajando las tasas en lugar de aumentarlas? Pues mira, no es que necesitemos aumentar las tasas ahorita, pero sí desde antes del conflicto ya estábamos batallando nosotros en el país con la inflación subyacente, que estaba persistentemente arriba de 4%. De hecho, esa subió en el último dato. Y ante ese entorno, pues no puedes tú mandar una señal que Banco de México se esté relajando cuando todavía no está alineada la inflación con la meta de 3%. De hecho, estamos como un punto por arriba. Y este conflicto viene a sumar la presión sobre Banco de México y lo más probable es que ya no puedan bajar más la tasa. Si la bajan, entonces corremos riesgos de que empiece a debilitarse fuertemente el peso, alimentando un ciclo perverso de aumento de tipo de cambio, y como importamos muchos productos, sobre todo alimenticios, pues entonces viene otra espiral inflacionaria. Yo creo que es momento de mantener el conservadurismo ante un entorno de precios volátiles en energía y en fertilizantes que nos van a traer durante los siguientes meses un alza de precios en las mercancías. Víctor, ¿qué pasa con la inflación como la encontramos volátil y a la alza, como bien lo comentas, frente a un tipo de cambio donde el peso está fuerte y precios del petróleo al alza? Mira, no me preocuparía tanto por el tipo de cambio en este momento, porque ya vimos en el último mes que por cualquier noticia negativa se deprecia el tipo de cambio de una manera importante. Yo creo que lo que tenemos que observar en este momento es qué tanto dura el conflicto, qué tanto se mantiene el precio del petróleo a $100 el barril, porque además importamos mucha gasolina, entonces si sube el petróleo, sube la gasolina, y si sube la gasolina, hasta ahora el gobierno ha estado tratando de absorberlo con el IEPS, pero eso lo que nos genera es un déficit mayor. Entonces, si esta situación se mantiene durante el resto del año, sí vamos a tener una complicación en las finanzas públicas, y ese yo creo que es el tema principal en este momento. Víctor, ¿y qué es lo que está sosteniendo tan fuerte al peso? Porque al final de cuentas está a la venta en menos de 19 pesos. ¿Por qué tenemos una moneda tan sólida a pesar de un ínfimo, muy bajito crecimiento económico, volatilidad, incertidumbre cuando se acerca todavía más esta revisión del TEMEC, y también cuando los inversionistas no están llegando a México por varios temas? Es una especulación financiera que se tiene en los mercados y va relacionada con el dólar, y cuando el dólar se debilita, pues las monedas como la nuestra se fortalecen, y cuando el dólar se fortalece, pues nosotros nos movemos en el sentido contrario. Y si tú ves, lo que hay que hacer es monitorear el peso comparado, digamos, con el real brasileño y contra el rand de Sudáfrica, que son nuestros pares, y si el movimiento es similar, entonces es algo atribuible al dólar, y si el movimiento es atípico, entonces ya es por una situación propia de cada país. Y hasta ahora lo que hemos visto es de que esas tres monedas, sobre todo porque son nuestros pares inmediatos al mercado internacional, se mueven más o menos en el mismo sentido, también con el peso colombiano. Entonces, es más relacionado a un tema del dólar más que algo bueno que esté sucediendo en México, porque como tú bien apuntas, hay varias cosas que nos están fallando en el país, entre ellas atraer la inversión, no solamente extranjeros, sino también de
nacionales. Tuviste la inversión fija bruta en enero y ya cayó doble dígito en la parte industrial. Eso no es una situación deseable para México y habla de varias cosas que se tienen que corregir independientemente de lo que esté pasando en el Golfo Pérsico. ¿Qué se tiene que corregir, Víctor? En el lado externo nos daría más certidumbre una renegociación ya expedita del Tratado de Libre Comercio, porque es necesario darle certidumbre a los inversionistas de que no va a haber cambios a ese tratado en el corto plazo. Y en el lado interno, algo que no ha logrado el gobierno todavía transmitir es confianza en la nueva reforma judicial, en donde ha habido reversiones de decisiones de la Corte, ha habido algunas validaciones de tratamientos retroactivos que son anticonstitucionales, y eso lo que ha generado es una incertidumbre en los inversionistas tanto extranjeros como nacionales, y en eso se está reflejando la caída de la inversión. Y si tú pones el cambio mensual de manera anual de la inversión fija bruta, te das cuenta que todo empezó cuando empezaron a aprobarse las reformas por el Congreso a finales del verano de 2024. Desde el verano de 2024 no hemos tenido un crecimiento de ese indicador de manera anual. Todo ha sido con una volatilidad enorme, ¿no? Y eso es lo que tenemos que corregir en México para poder lograr crecer más de lo que estamos haciéndolo hoy día. Desafortunadamente, Vic, las reformas ya se aprobaron, ya están en marcha, no han funcionado como se esperaba, todavía sigue los inversionistas, como bien dices tú, viendo sus resultados que han dejado mucho que desear, lo mismo con estas grandes mega obras en donde siguen erigiéndose como elefantes blancos. Entonces dices, están estas reformas, pero ¿qué tendría que pasar para que regrese la confianza de los inversionistas? ¿Que sea una revisión favorable en el TEMEC? De la parte externa sí, pero aún así en la parte interna tenemos que dejar pasar algo de tiempo para que queden convencidos en el Congreso y en el Poder Ejecutivo que quizás haya que afinar algunos temas de la reforma judicial para poder restaurar esa confianza en el inversionista. Si no se hace, vamos a seguir teniendo una inversión muy baja, vamos a tener una erosión en la plataforma productiva, ya lo estamos viendo con Pemex, con tantos accidentes que está teniendo por falta de mantenimiento, y vamos a tener un crecimiento por debajo de 1% hacia adelante. En el momento en que digan, vamos a corregir lo que debemos de corregir de esa reforma y se implemente, entonces podemos empezar a generar alguna certidumbre hacia adelante que pueda atraer más recursos. Vic, ¿alguna baja en la calificación? Yo creo que estamos en riesgo de tener una baja por una de las 3 calificadoras internacionales. La que nos tiene en perspectiva negativa es Moody's, y ellos han sido muy vocales en cuanto al déficit y el crecimiento de la deuda del gobierno. Y si tú ves, ya hay analistas que están pensando que el déficit consolidado para este año va a ser muy superior al 4.1% que pronostica el gobierno, y que la deuda PIB va a rebasar el 60% hacia finales del año, la deuda bruta del sector público. Esos son los indicadores en los que se fijan las calificadoras, y yo creo que la más vulnerable en este momento puede ser Moody's, y seguida por Standard & Poor's. Fitch acaba de confirmarla. Yo creo que esa, como es más baja, no hay tanto riesgo que se altere en este momento, pero hay que observar las otras, particularmente la de Moody's, que tiene perspectiva negativa. Importantísimo esto que nos comentas. Muchísimas gracias a Víctor Manuel Herrera, analista, consultor, socio fundador de Miranda Rating Advisory, y también fue director de Standard & Poor's en México durante varios años, o sea que es alguien que sabe y que sabe mucho. Gracias, Víctor. Vamos a darle seguimiento puntual y tu opinión siempre va a ser muy importante. Gracias nuevamente. Gracias por la llamada. Al contrario, y quédense con nosotras aquí, que vamos con más información. Lunes de Colting. Ya, amigos, el tema de las personas de la tercera edad o pasando los 55 es por demás relevante. Hay instituciones y empresas que están haciendo lo propio para atender a esta comunidad, principalmente en materia de salud, donde la prevención es, por supuesto, el tema central. Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Jazmín Camacho. Ella es gerontóloga de Colting. Esta es una ciencia que estudia el envejecimiento, así que nos da muchísimo gusto saludar a Jazmín. Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Hola, qué gusto saludarlas. Muchas gracias por el espacio y encantada de esta entrevista. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, sabemos que ha habido foros de trabajo donde se han reunido pues empresas tan importantes como ustedes, como Coltin, también autoridades de seguros y fianzas de la Comisión de Hacienda. ¿Qué nos puedes decir al respecto de estas reuniones donde se habla, el tema central son las personas de la tercera edad y su tema de salud? Claro, pues bueno, primero hacer un hincapié en que Coltin no es una aseguradora, es mucho más que una aseguradora. Nosotros encantados de ser parte de estos tipos de encuentros porque llevamos esta bandera de redefinir el envejecimiento a través de nuestra membresía de salud. Entonces, saber que existen ese tipo de encuentros donde se apertura del tema de envejecimiento, que en muchos casos a veces causa miedo, incertidumbre y hasta temor. Y qué mejor que ir a estos encuentros a hablar sobre este tema, hablar sobre todo a mejorar la visión que se tiene sobre el envejecimiento, pues qué mejor, ¿no? Yasmín, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. Hola, Romina. Coltin manejan mucho un concepto que es comunidad. Platícanos de qué se trata esto y de qué manera puede ayudar a los adultos mayores. Claro que sí. Les cuento un poquito de comunidad. El área de comunidad es un beneficio más a la membresía que tiene Coltin. Tenemos una comunidad tanto como un espacio digital y presencial, justamente construido para nuestras grandes personas, como nosotros les llamamos. En esta comunidad lo que incluye es tanto una oferta digital de sesiones de longevidad, que más adelante les puedo platicar un poquito más. También tenemos ofertas de actividades presenciales, por supuesto también digitales para llegar a más personas, y una oferta de eventos presenciales, encuentros con grandes personas, ya sea para actividades recreativas, pero también incluso hasta para puntos de debate. Entonces, comunidad es eso, un espacio que responde a las necesidades reales, temas de interés y momentos de vida de las grandes personas que tenemos en Coltin. Si nos pudieras ampliar un poco el valor de la comunidad de Coltin. Claro que sí, responde a estas necesidades reales, porque lo que hacemos es incluso considerar qué tema les gustaría a ellos contar en comunidad, temas tanto de ejercicio físico, de nutrición, temas emocionales, temas cognitivos. Nos ayuda a que también ellos puedan tener o crear conexiones significativas entre ellos. Les comparto unos casos donde comenzaron estos grupos de personas mayores que llegaban a clases de ejercicio y al final coincidieron, por ejemplo, con un tema de viudez. Habían personas que decían, oye, yo comparto esto, se murió mi pareja y ahora no tengo con quién salir. Entonces, entre ellas armaron un grupo y salen a convivir incluso fuera de Coltin. Hay personas que comparten incluso temas de deportes también fuera de Coltin o incluso dentro de Coltin, y pues ahí crearon estas conexiones significativas. Además, algo que también tiene como valor en la comunidad hoy en día en Coltin es que nos ayuda a disminuir el riesgo de la soledad, el abandono y sobre todo la depresión, que muchas veces se camuflajea como achaques de la edad. No, hombre, yo ya estoy solo porque pues mis hijos emigraron de la casa, ¿no? Salieron de la casa, pero no por eso tiene que haber una soledad en casa, ¿no? Además de eso, nuestra comunidad también nos ayuda a fomentar un envejecimiento activo y saludable con las diferentes actividades que se brindan, tanto digitales como presenciales. Por ejemplo, tenemos clases, nosotros les llamamos clases de movimiento, donde incluye clases danzaterapia, ritmos latinos, ejercicio funcional, pilates, tai chi, qigong, yoga. Pero también tenemos del otro lado como que estas sesiones de creatividad, donde viene historia del arte, pintura, cine debate, tenemos club de lectura, en fin, tenemos incluso hasta algunos círculos de debate que se llama entre generaciones. Entonces, si se dan cuenta, es una gama amplia y no son obligatorias las clases. Justo lo que les decía, cada persona identifica qué es lo que necesita, en qué momento de su vida está, para que tome la decisión de a dónde quiero conectar ahorita. Yasmín, ¿y cómo hacerle para expandir esta comunidad al resto de los estados? En el Heraldo nos escuchan en varios
varios estados y seguramente habrá muchas personas que quieran pertenecer a esta comunidad. Claro que sí. Justo lo que nos dimos cuenta era el cómo nos expandimos, cómo llegamos a más personas que por supuesto no van a tener la oportunidad de venir aquí a Ciudad de México donde están las actividades presenciales. Entonces Coltin apostó por la oferta digital. Para todo su público contamos con las sesiones, por ejemplo, sesiones de longevidad, y esto lo verán a través de YouTube en Somos Coltin, así es como nos encuentran. Y ahí todos los meses tenemos una sesión, de 1 a 2 sesiones que tienen que ver con la longevidad, con el envejecimiento activo. Ahí es a donde se pueden conectar. La verdad es que hemos traído a muy buenos expertos, incluso también parte del equipo de nosotros como expertos en temas de envejecimiento, quienes damos estas charlas. Hemos hablado del proyecto de vida, qué hago después de los 60, el tema de alimentación para una mejor cognición, movimiento, cómo debo de entrenar, cada cuándo debo de entrenar, que son cosas que a veces pareciera que lo sabemos todo, ¿no? Ay, ya me dijeron todo el tiempo que debo de moverme, sí, pero cada cuándo y cuándo debo suspender y qué ejercicios para mí. Entonces, por YouTube van a encontrar toda nuestra oferta digital, tanto sesiones de longevidad como incluso las clases también en vivo. Tenemos ahorita las clases de funcional que se transmiten en vivo los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Tenemos las de Tai Chi que se transmiten también lunes, miércoles y viernes a las 11. Y yoga los martes y los jueves a las 10 de la mañana. Jazmín, ¿esto es presencial? Sabemos que también tienen muchas actividades presenciales, ¿o esto es digital? Tenemos la parte presencial para toda nuestra comunidad Coltin. Todos los que son miembros de nuestra membresía pueden acudir en nuestra casa Coltin, ubicada en la Roma Norte. Ahí tenemos nuestras clases presenciales, pero aquellos que no es posible podrían estar formando parte de la comunidad digital. Si gustan, más adelante les comparto el link. Podrían conectarse por YouTube. Son clases que se transmiten en vivo, pero se quedan grabadas y pueden verlas cuantas veces quieran. Jazmín, este estudio de longevidad que tú mencionaste hace unos momentos, ¿qué ofrece en el caso de Coltin? ¿Qué es lo que se ofrece a sus miembros? ¿Qué es este estudio? Claro, ese es un beneficio también de nuestra membresía. Nosotros le llamamos estudio de longevidad Coltin, que se trata de un estudio integral que nos permite a nosotros tener toda una visión 360 grados de la salud actual de la gran persona. Y por supuesto, también en algunos casos nos permite identificar a tiempo condiciones que puedan requerir atención. Ahí en este estudio incluye laboratorios de sangre, de orina, perfil tiroideo, electrocardiograma, densitometría ósea, composición corporal, pruebas funcionales, pruebas cognitivas, por mencionar algunos. La verdad es un estudio completo como parte de los beneficios para los miembros Coltin. Y a partir justamente de ese estudio de longevidad, hemos logrado identificar incluso condiciones silenciosas, porque no duelen, porque no se sienten. Muchas personas llegan como de, ay, yo no necesito esto porque yo estoy bien, yo me siento bien, nada me duele. Pero muchas veces también se camuflajean como achaques de la edad. Entonces sí nos han permitido encontrar muchas condiciones que parecieran silenciosas y se han identificado a tiempo. Jazmín, antes de concluir esta charla contigo por el día de hoy, ¿qué les podrías dejar como mensaje a nuestros amigos radioescuchas? Claro que sí. Pues el primero es que coticen en Coltin, que descubran por qué las grandes personas nos aman con locura. Pueden ingresar a nuestro sitio web y ahí generar su primera cotización y uno de mis compañeros los van a atender. Por supuesto, hablando de comunidad, no dejen de socializar. Para socializar no hay edad, y socializar, uno no siempre es presencial, puede ser digital. Hay que perderle el miedo también a la parte digital. Por supuesto que también no dejen de descubrir nuevas habilidades, que retomen sus sueños. Yo lo he visto aquí en comunidad, hay muchas personas que llegaron como, híjole, yo siempre quise pintar, pero por temas laborales nunca se dio, y hoy tengo la oportunidad en Coltin, aprovecho la clase. Igual para hacer ejercicio, muchas veces en consulta les dicen, haga ejercicio, pero pues no hay nada como hacerlo en comunidad, con los expertos en temas de envejecimiento, quienes vamos a cuidar mucho también su salud muscular, Por ¿no? supuesto.
Por supuesto. Entonces, que sí, y la sarcopenia también es un tema muy importante que ojalá que podamos abundar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Hay mucho de qué hablar. Se quedan varios temas sobre la mesa. Varias preguntas también que nos hacen las personas que nos escuchan, pero ya las vamos a ir desahogando en próximas ocasiones. Gracias a Yasmín Camacho, ella es gerontóloga en Colting. Gracias nuevamente, Yasmín. Muchas gracias, los esperamos en Comunidad Colting. Gracias a ti y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Ellas son Mujeres de Radio. Salud, dinero y amor. Con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.